Amada Iglesia, una vez más nos juntamos para estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Qué les parece si partimos orando? Padre Santo, te damos gracias porque podemos dedicar este tiempo para escudriñar tu preciosa palabra. Te rogamos que ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender la riqueza de este texto y podamos también vivir vidas en adoración verdadera a ti. No solo una adoración de labios, sino que realmente una vida que está rendida a ti. Te rogamos en este día, Señor, que hables directamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la sección llamada las 7 cartas a las iglesias. Ya estuvimos viendo lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso y cómo eso también nos llega a nosotros hoy día. Lo que le dijo a la iglesia de Esmirna y ahora lo que el Espíritu dice a la iglesia de Pérgamo. Y también obviamente tenemos que ver cómo eso nos lleva a reflexionar hoy en día. Entonces voy a leerle esta sección que va desde el versículo 12 hasta el 17. Dice así. Capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Estamos entonces en esta tercera carta a una iglesia que estaba en Pérgamo. Pérgamo, como ustedes ya les he mostrado varias veces el mapa anteriormente, esta ciudad que quedaba cercana a Esmirna, ¿no es cierto? Un poco más al norte. Ya estuvimos analizando toda esa primera frase, así que vamos directamente a qué le dice a esta iglesia. En el versículo 12 leemos que esta carta parte como estas 7 cartas. Primero, dando una característica de aquel que habla, que es Jesucristo mismo. Y esa característica es extraída del capítulo 1. En este caso, del capítulo 1, versículo 16. Y dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La característica que Jesucristo aquí saca a relucir es que él tiene una espada aguda de 2 filos. Incluso en el capítulo 1 dice que sale de su boca. Capítulo 19 de Apocalipsis lo describe de la misma manera. Obviamente una metáfora, un símbolo de lo que significa esto. Esa espada es bien especial. En la antigua Roma habían 2 tipos de espada, una espada larga y una espada corta. El término empleado aquí es una espada larga. La espada corta era de defensa y ataque, la espada larga es de ataque. Es una espada que penetra hasta lo más profundo. Es de 2 filos porque corta, ¿no es cierto?, en ambas direcciones. Es una espada sumamente peligrosa, una espada que llega al objetivo, que cumple el objetivo. Jesús no se tiene que defender, no necesita una espada corta. Él simplemente va y penetra hasta lo más hondo del corazón humano con su palabra. Por eso esta espada sale de la boca, dice en el capítulo 1 o en el capítulo 19. Acá no dice que sale de su boca en este versículo 12, más adelante sí. Entonces es una espada que la verdad en la escritura debemos recordar que la espada representa desde el Génesis la santidad y la verdad de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva cayeron y Dios dijo no vamos a permitir que vuelvan al árbol de la vida? ¿Y qué se interpuso entre Adán y Eva y el árbol de la vida? Una espada de fuego. Esta espada de la santidad de Dios. Todo aquel que se acerca al Señor
muere por la santidad. La santidad de Dios es fulminante para el ser humano. Esta espada de fuego es fulminante. El pecador no logra acercarse a Dios, no puede acercarse al árbol de la vida. Y esta espada entonces es una espada de santidad, es una espada de verdad. Por eso en el Nuevo Testamento también se habla de esta espada de la verdad, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera y es santa. Por tanto, la santidad y la verdad es algo súper bueno. El problema es que nosotros somos pecadores y por tanto nos fulmina. Así que hay aquí obviamente un símbolo, ¿no es cierto? Un juego que tiene que ver con la peligrosidad de esta espada. Que claro, Jesucristo es bueno, pero su santidad realmente nos puede fulminar. Más vale que estemos a cuentas con el Señor, ¿no es cierto? Que estemos arrepentidos ante Él y estemos viviendo en santidad. Entonces veamos por qué Él saca a relucir esta espada que sale de su boca. Y continúa el texto. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre, no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. A ver, en primer lugar, él les dice las cosas buenas. En general procede así el Señor en las cartas. Le dice primero lo bueno, después lo malo y después el remedio. Aunque hay algunas iglesias a las cuales no le dicen nada bueno, como vamos a ver más adelante. O a algunas iglesias, como ya vimos como Esmirna, donde no les dice nada malo. En este caso, a Pérgamo, al igual que a Éfeso, les dice algo bueno y también algo malo. Lo primero bueno que les dice: mira, yo conozco tus obras. ¿Sí? Yo conozco cuánto has sufrido en realidad, porque tú moras donde Satanás tiene el trono, donde mora Satanás. Lo dice 2 veces en este versículo. La verdad es que es bien potente esto. O sea, ¿qué se sabe respecto a la ciudad de Pérgamo? La ciudad de Pérgamo, la verdad es que era una ciudad muy rica. Tenía muchas riquezas. Una de las cosas que tenía es que tenía una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad. La biblioteca más grande estaba en Alejandría y la otra estaba en Pérgamo. Los libros en esa época se hacían con papiros. Por algún motivo, por alguna pelea, alguna vez le restringieron el acceso de los papiros a Pérgamo, que tenía la gran biblioteca, y ellos tenían tanto dinero que decidieron no ocupar papiros que están hechos de una planta, sino que empezar a ocupar cuero animal, que son los pergaminos, y por eso los pergaminos son distintos a los papiros. Si bien ambos se enrollan, tal vez desde nuestra perspectiva moderna se ven iguales, pero la verdad es que el material es distinto. El pergamino dura mucho más y en realidad es hecho de cuero animal, de piel de animal. En cambio el papiro está hecho de una planta. Entonces Pérgamo era una ciudad muy enriquecida, que tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo, una biblioteca que se perdió porque la quemaron entera después, años después, en un ataque. Y esa riqueza, ¿no es cierto?, estaba expresada en el conocimiento que tenían, en los palacios y también en los templos. En esa ciudad, en Pérgamo, habían hartas adoraciones bien idolátricas. En realidad, en todo Asia, en toda Grecia existía eso, pero en Pérgamo habían templos especiales. Por ejemplo, estaba el templo a Esculapio, el dios de la sanidad. Y ese templo, en realidad, el símbolo que se adoraba ahí era el símbolo de la serpiente. Por eso ustedes ven, por ejemplo, hoy día en el colegio médico, por ejemplo, que tienen un símbolo donde hay un palo con una serpiente enrollada, ¿no es cierto? Probablemente haciendo referencia a este dios Esculapio. Ya esta sanidad que ellos buscaban, esa sanidad yendo al dios Esculapio, un dios en forma de serpiente. ¿No es cierto? Es bien fuerte, bien potente el símbolo, entendiendo, ¿no es cierto?, que nosotros entendemos que en realidad la serpiente es Satanás mismo. Tal vez por eso puede ser que Dios le haya dicho: mira, ahí mora Satanás, ¿no es cierto?, por esta adoración a la serpiente que ellos tenían. También puede ser porque ellos tenían, como ciudad, tenían un permiso real para adorar al emperador y tener un templo al emperador. También ahí había una idolatría grande al emperador, lo que en realidad existía en todo el imperio romano, pero en Pérgamo tenían un permiso especial de adoración al emperador romano. Sea cual sea el motivo, claramente era una ciudad muy oscura, ¿no es cierto? Tan oscura que de hecho ya habían vivido persecuciones. Y el Señor
la verdad es que alaba a esta iglesia por eso. Dice, ustedes han resistido. Ustedes no han negado mi fe, no la han negado. Que es algo que también el Señor estuvo hablando con la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto? Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Incluso ya había muerto alguien ahí. No sabemos la verdad quién fue este Antipas, si fue algún líder congregacional, algún pastor, no sabemos. Pero sí sabemos que lo que Cristo dice acá, que Él dio su vida por el testimonio de su fe. Es interesante y nuevamente lo saco a relucir esto, ya lo hablé antes, pero el término que se emplea acá es testigo fiel. Testigo fiel. La palabra testigo en griego es martus, que significa solamente testificar. Pero resulta que al testificar de su fe, tantos cristianos morían que la palabra mártir pasó a ser sinónimo de morir por la fe. Cuando la palabra, el término griego acá, entonces testigo fiel es martus pistis. Pistis significa fiel, fe, de ahí viene la palabra fe. La fe tiene que ver con fidelidad. Entonces un testigo fiel es alguien que testifica de su fe fielmente hasta la muerte. Y en este caso, así lo vivió Antipas, y el Señor alaba a la iglesia de Pérgamo por esto. Dice, eso está bien. Ustedes han vivido esto, ser testigos fieles. ¿Estamos nosotros preparados para ser testigos fieles? Tal vez tú dices, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo nos pide algo así? Recuerden que el Señor no nos pide algo que Él mismo no haya hecho. En el capítulo 1, versículo 5, estudiamos esto. En el versículo 5 del capítulo 1, Jesús dice, yo soy el testigo fiel. ¿Se acuerdan de esto? Voy a ir ahí al capítulo 1, versículo 5, dice, Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo es el primer mártir con fidelidad, que es fiel y verdadero. Por tanto, el Señor no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. Cuando Él dice, tomen su cruz, es porque Él tomó su cruz. Cuando Él dice, mueran por su fe, es porque Él primeramente murió por nosotros. Cuando Él dice, perdonen, es porque Él primeramente nos perdonó. Cuando dice, extiendan gracia, es porque Él primeramente extendió gracia. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos no es iniciativa de nosotros, es una reacción al amor de Dios. Entonces debemos plantearnos esto. Entiendo a tal punto este amor de Dios que estoy dispuesto a dar mi propia vida por ese amor de Dios. No es algo especial de parte de nosotros. Lo especial es lo que Él hizo, porque nosotros siendo enemigos, Él murió por nosotros. Entonces si Él hizo eso por nosotros, es prácticamente un deber hacerlo por Él. Es un privilegio, como decían los apóstoles, que decían es un privilegio poder morir por Cristo, poder sufrir por Cristo, como lo leemos, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 4, donde golpearon a los apóstoles y ellos estaban contentos de haber tenido el honor de haber sufrido por Cristo, porque claro, ellos vieron que Jesús sufrió por ellos. Entonces el Señor alaba a la iglesia de Pérgamo por esto, por haber sido testigos fieles, y el Señor también quiere eso de nosotros, que nosotros testifiquemos fielmente de Cristo, y si eso implica la muerte, sellar el testimonio con sangre, amén, que así sea. Ahora bien, sabemos que nuestra carnalidad no está la capacidad la da el Espíritu Santo. Por eso continuamente debemos orar para que el Señor nos permita realmente ser testigos fieles hasta la muerte. De ese tema ya estuvimos hablando, ¿no es cierto?, en la sesión anterior, así que sigo adelante. Dice, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A ver, esta iglesia, la verdad es que, a diferencia de las iglesias anteriores, la iglesia de Éfeso era una iglesia de buena doctrina, pero le faltaba amor. La iglesia de Esmirna era una iglesia sufrida y Jesús no le dice nada malo. Pero esta iglesia era una iglesia sufrida, pero transaba en la doctrina, o más bien transaba en la santidad. En realidad ambas cosas están relacionadas. Cuando la doctrina se transa la santidad. En este caso, Jesús les dice, tú tienes ahí a personas que retienen una doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam es un personaje que está en el libro de Números.
Era un brujo que un rey moabita envió a maldecir al pueblo de Israel. A ver, contextualizo un poco mejor. Israel está en el desierto. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Y el rey de Moab ve que son millones. Y tiene miedo. Por tanto, él dice, esta batalla físicamente no la puedo ganar. Tengo que ganarla espiritualmente. Así que manda a buscar un brujo. Ese brujo se llamó Balaam. Y le dice, anda y maldíceme a este pueblo. Porque este rey entendía que todo lo que pasa en el ámbito físico en realidad proviene del ámbito espiritual. ¿No es cierto? Y así es. Es lo que vemos, por ejemplo, en el libro de Job. Lo que se decide en el ámbito espiritual pasa en lo físico. Y este rey pagano lo entendía. Por tanto, él manda a llamar, ¿no es cierto?, a este brujo. Y este brujo va a maldecir, pero no logra maldecir al pueblo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampaba alrededor del pueblo de Dios. Ese ángel de Jehová es Jesucristo mismo. Jesús acampa alrededor del pueblo de Dios y nos protege. Por tanto, el brujo no pudo maldecir y solo bendijo. Ahora bien, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron de brazos cruzados y retrocederon? No. El brujo le dijo lo siguiente. Y aquí está el tema complejo. Le dijo, mira, el Señor, el Dios de ellos, los defiende, pero ese Dios es santo. Si tú tientas al pueblo para que pequen, Dios mismo los juzgará. Y eso fue lo que ocurrió. Fíjense en Números 25. Vamos a ir a Números 25. Dice lo siguiente. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué hicieron los moabitas? Le empezaron a enviar a mujeres. Y dice, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es decir, empezaron a fornicar con esas mujeres, a pecar de inmoralidad, a engancharse emocionalmente y a asistir a esas reuniones y ceremonias paganas. ¿Qué pasó? Así acudió el pueblo a Baal Peor. Baal es el nombre de un dios pagano. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, tal cual como lo había planeado el malvado Balaam, o como sale en el capítulo 31 de Números, versículo 16, que lo resume así, dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hubo mortandad, hubo furor. El Señor, la verdad, lo que hizo es que los disciplinó, los castigó por su pecado. Por tanto, esta astucia del enemigo no debemos ponerla a un lado. Queridos, el enemigo, nosotros estamos protegidos en Cristo. Pero cuando pecamos, nos ponemos bajo la disciplina del Señor. ¿Por qué creen que Satanás nos tienta? Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y nos busca tentar. Porque si pecamos, a pesar de ser un pueblo de Dios, un pueblo protegido por Dios, nos ponemos bajo la disciplina de Dios. Y por eso el enemigo intenta por todos los medios hacerte caer. Intenta hacerte pecar. Por tanto, no mires en menos el pecado y entendamos este tema de esta treta, esta astucia de que Balaam le enseñó a Balac de poner tropiezo a los hijos de Dios. Queridos, ¿qué áreas hay en tu vida donde te está pasando esto? Debemos analizarnos. Porque hay distintas áreas donde de repente estamos súper firmes, como la iglesia de Pérgamo. Pero hay otras áreas donde tal vez hemos dejado entrar estas astucias del enemigo, estamos pecando y por tanto nos ponemos bajo la disciplina de Dios. Que el Señor, como es bueno y como nos trata como a hijos, nos disciplina. Él no va a permitir que permanezcamos en pecado. Por tanto, Él va a querer desarraigar ese pecado y nos va a tratar severamente, porque eso dictamina su santidad. Y está bien, porque primeramente el juicio tiene que partir por la casa de Dios, dice Pedro, ¿no es cierto? Primeramente el Señor nos santifica a nosotros, el que inició la obra, nosotros la va a completar antes que venga el Señor. O hasta el día que venga el Señor, dice Filipenses 1:6. Entonces, es importante que entendamos esta astucia del enemigo. Es verdad, tú eres salvo. Es verdad, tú estás en el Señor. Es verdad, tú tienes el sello del Espíritu. Pero también es verdad que puedes vivir una vida cristiana terriblemente amargada y mal.
¿Por qué? Solamente por pecar, pecar, pecar y vivir continuamente bajo la disciplina del Señor. Queridos, huyan del pecado. Por eso la obediencia es protección. Imagínense, si el pueblo de Israel no pecaba, había protección y el enemigo no lograba entrar. Lo mismo pasa en tu vida. La obediencia a Dios es protección. La obediencia trae gozo. El pecado trae sufrimiento. Entonces, al inicio, el pecado, por ejemplo, la inmoralidad sexual, el querer estar con una chiquilla, un chiquillo, el traspasar los límites, el adulterio, es que me gusta esta persona, es que ya no amo a mi señora, y tantos argumentos que surgen en la mente, o un poco pornografía, ¿no es cierto?, un poco masturbación, y uno empieza a ceder en áreas, y la verdad es que eso va a traer tremenda infelicidad en tu vida. Tremenda infelicidad. Tú sales del círculo de protección y te pones directamente bajo la disciplina del Señor. Por tanto, querido pueblo de Dios, no debemos transar esto. Y esta iglesia, fíjense que era una iglesia buena. El lugar era difícil, era un lugar donde Satanás tiene su trono, como dice ahí Jesucristo, donde había persecución incluso. Pero el Señor no por eso va a pasar por alto este pecado. Y dice, ustedes tienen ahí a personas que retienen esta doctrina, esta doctrina que empieza a mezclarse y a idolatrar a otros, que empieza a ser media debilucha, que empieza a aceptar pecados, ¿no es cierto? Que empieza a aceptar simplemente la fornicación, que empieza a aceptar la idolatría de otras cosas. No, dice el Señor, mi pueblo debe ser santo porque yo soy santo. Mi pueblo debe ser santo. Por tanto, dice, tengo eso contra ti, que tú has aceptado este tipo de doctrinas. Y no debes aceptar doctrinas que velen por menos que la santidad de Dios. Y también dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La verdad es que la doctrina de los nicolaitas es una doctrina que no está bien clara en qué consistía. Hay varias ideas al respecto y tal vez una de las ideas más potentes que está respecto a esa doctrina que aparentemente estaba era que los nicolaitas enseñaban la jerarquización eclesiástica. Da la impresión que era eso, aunque no hay plena certeza. ¿Qué significa esto, la jerarquización eclesiástica? De que hay cristianos de primera y de segunda categoría, creyentes que son más importantes que otros. Lamentablemente esa tendencia la hemos visto a lo largo de toda la historia y tal vez sobre todo en el siglo XX, donde se le da gran énfasis a ciertos hermanos que tienen ciertos dones, o ciertos roles, y se les coloca en una posición más importante que a otros. Es verdad que hay roles distintos, es verdad que hay dones distintos, pero no por tener dones o roles distintos alguien es más importante que otro. La importancia no tiene que ver con eso. En realidad el cuerpo de Cristo dice, o sea, la Escritura dice que todo el cuerpo de Cristo es igual de importante ante el Señor. Somos todos un pueblo santo, un real sacerdocio para el Señor. Por tanto, no porque alguien, por ejemplo, hable o no hable en lenguas, significa que es de primera o de segunda categoría. No debe ser así. La jerarquización eclesiástica, por tanto, trajo muchos estragos desde el primer siglo en adelante hasta el día de hoy. Queridos hermanos, somos parte de un cuerpo de Cristo y obviamente en el cuerpo de Cristo hay dones distintos. Algunos hablarán en lenguas, otros no. Hay todo tipo de dones y hay todo tipo de roles. Hay un rol pastoral, pero también hay otro tipo de roles en la Escritura, un rol de misericordia, ¿no es cierto? Y cada cual debe edificar el cuerpo de Cristo con lo que Dios le dio. Por tanto, no porque una parte parezca, ¿no es cierto?, de alguna forma es una parte del cuerpo que nos parece más importante, realmente es más importante. La verdad es que todas las partes del cuerpo son igual de importantes, dice Pablo ahí en 1 Corintios 12. Por tanto, hay partes que son vistosas y otras partes que no son vistosas, pero son igual de importantes. Las manos son vistosas, el hígado no, pero el hígado es importante. Por tanto, da la impresión que este tema que tenían acá con los nicolaitas era precisamente una enseñanza respecto a una jerarquización eclesiástica donde hay cristianos de primera y segunda categoría, cosa que no es bíblica, ¿no es cierto? Y debemos poner ojo también con eso. Y bueno, acá dice entonces, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, y ahora viene el remedio. ¿Cuál es el remedio? Arrepiéntete. Ese siempre va a ser el remedio frente al pecado. No hay otro remedio.
Queridos, no hay otro camino más que el arrepentimiento a los pies de Cristo. Yo sé que muchas veces a muchos les puede parecer muy majadero continuamente llamar al arrepentimiento, y sí, no hay otro camino que arrepentirnos a los pies de Cristo. Porque solamente hay salvación en Cristo. Y cuando nosotros creemos en Cristo, eso inmediatamente significa darle la espalda al pecado. La fe y el arrepentimiento van juntos. No puedo decir yo creo en Cristo y sigo con la doctrina de Balaam. No existe eso. El verdadero creyente en Cristo deja el pecado. El verdadero creyente en Cristo se santifica. El verdadero creyente en Cristo deja atrás esa mezcolanza y ese sincretismo de la doctrina de Balaam, donde adora un poco a Dios y adora un poco al mundo. Y donde estoy, sí, yo busco a Dios y me congrego, por otro lado sigo con inmoralidades sexuales. No, dice el Señor. La verdadera fe en Cristo da la espalda a esas cosas, se arrepiente, por tanto arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto, dice Cristo, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Se acuerdan de esta espada que les hablé? La espada larga, la espada que penetra, la espada que logra su objetivo, la espada que corta. Es una espada que, ustedes saben lo que significa, es una espada que corta, ¿no es cierto? Significa juicio. Es una santidad, como les decía, como esta espada del Edén, esta espada de fuego, que es una espada que la verdad es que es súper buena porque es santa, pero a nosotros pecadores nos fulmina. Entonces dice Jesucristo, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y nos damos cuenta que el Señor es, la verdad es que es severo. ¿Y por qué insisto en esto? Porque en el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. La verdad es que esta iglesia en general era buena. Jesús dice, tengo unas pocas cosas. Pero no porque sean pocas, Jesús no va a ser severa con esas pocas. Y la verdad es que nuestra tendencia carnal es a justificar nuestro pecado incluso en las cosas buenas que hacemos. Ahí les pongo un ejemplo. Señor, tú sabes que soy súper bueno, que en realidad yo leo harto la Biblia, que oro harto, que me congrego, que ayudo a los hermanos, que soy misericordioso, así que por favor deja el tema de la sexualidad para mí. O Señor, la verdad es que yo soy súper bueno en esto y lo otro, así que déjame a mí con mis películas de terror, es mi pecado regalón ver películas de terror y películas violentas que me hacen mal, pero Señor, si no estoy tan mal, ¿me entienden o no? Justificamos pecado en otras conductas que son buenas. Y tenemos que poner ojo con eso. No podemos justificar el ser perezosos porque me porté bien en otras cosas. No puedo justificar la inmoralidad sexual, como le decía. No puedo justificar y saqué a relucir el tema de las películas de terror. Porque, queridos, no podemos gozarnos en ver películas de demonios y que asustan a gente y que solamente alaban la obra del diablo. No hay gozo en eso. No hay gozo. Huye de las películas de terror. Y ojo con todo lo que tú miras. Porque cuando nosotros miramos series, películas y cosas así, tú estás mirando pecado. Tú estás mirando pecado. ¿Y cómo puede haber gozo al mirar cómo otros fornican y cómo otros matan y cómo otros asesinan y cómo otros... Tenemos que guardar distancia de esas cosas, queridos. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Y es importante que entendamos que todas las cosas buenas que nosotros hacemos, que bueno como Pérgamo, pero no justifica el pecado. La santidad para el Señor es santidad. Por tanto, si bien Jesús dice tengo unas pocas cosas contra ti, igual esas pocas cosas tienes que arrepentirte. Arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y tal vez a esta altura del texto tú dices, no, pero esto es muy severo. No es severo, queridos. Porque el precio, o más bien dicho, la recompensa que el Señor ofrece a aquel que permanece en sus caminos en santidad, es una recompensa de valor infinito. Infinito. Leámosla. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y la piedrecita y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere, ¿en qué? En esto, en este sincretismo, esta mezcla, ¿no es cierto?, de idolatría que había con la doctrina de Balaam,
de estos grupos balamitas y nicolaitas que te apartaban de la santidad, de la vida en santidad. Jesús dice, si tú vences, si tú vives en santidad, yo te daré de comer del maná escondido. ¿Qué es esto del maná escondido? Recuerden que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel comió maná en el desierto. Dios los alimentó sobrenaturalmente. Ahora, todo eso era figura de un pan del cielo que iba a venir, que iba a dar verdadera vida, no como ese maná del desierto que lo mantenía por el día, pero no por la vida eterna. ¿Quién es ese verdadero maná del cielo que descendió? Leamos Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, voy a avanzar acá, versículo 47, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Queridos, ¿quién es el maná del cielo? ¿Quién es el maná que en este momento está escondido junto al Padre? ¿No es cierto? No lo vemos visiblemente acá, pero se hará visible en su retorno. Es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo se dará a sí mismo, así como Él se dio en la cruz y apartó un pueblo para sí. Él dio su carne, Él dio su pan, ¿no es cierto? Dio su carne. Jesucristo se dará por completo a ti. Él es el Rey de Reyes. Hemos hablado mucho respecto a Cristo, ¿no es cierto?, durante esta serie de Apocalipsis. Y Él es el Rey de Reyes, Él es el Alfa y la Omega. Y Él dice, si tú vences, yo me voy a dar a ti, yo mismo. Él como novio va a ser nuestro esposo. Él mismo se va a dar a su iglesia. Imagínate esto, yo no sé si logro explicarlo bien. Pero piensen en una persona que usted admira mucho en el mundo. Tal vez algún famoso, algún deportista, algún artista, que ustedes estarían dispuestos a pagar un dinero para pasar un día conversando con esa persona. O tal vez un escritor, un autor, y ustedes dirían, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? No sé, 10 lucas, 100 lucas. Tal vez son tan fanáticos que, no sé, 1 millón, 2 millones. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por pasar un día en persona conversando con Cristo? La verdad es que eso no tiene precio. La verdad es que ningún millonario puede adquirir algo así. Ningún Bill Gates, ningún multimillonario que hay en el mundo que diga yo voy a poner todo mi dinero para ir a la Sion celestial y conversar con el Rey de Reyes. No puede. No tiene precio. Es incalculable. Y Jesucristo dice, yo me voy a dar a ti, no solo un día, me voy a dar a ti por la eternidad. ¿Ustedes creen que es muy alto el costo a pagar? Que simplemente hacer lo que Él nos pide hacer, que vivir en arrepentimiento y obediencia todos los días de nuestra vida. Queridos, lo vale. Vale la pena. Vale la pena. No es que nuestras obras nos salven. Jesucristo nos salvó. Pero Él nos demanda santidad. Por tanto, lo hacemos en gratitud. Lo hacemos en gratitud, no para ganarnos salvación, sino porque Él nos regaló la salvación. Por tanto, al que venciere daré a comer el maná escondido, nos dará Jesucristo mismo. Y dice, y le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. ¿Qué significa esto de la piedrecita blanca? La verdad es que no está bien esclarecido, pero en la antigüedad se ocupaba una piedrecita blanca para varias cosas. Una de esas cosas era como un ticket de entrada para ir a grandes obras. En esa época no existían las impresoras ni nada, entonces a veces repartían piedrecitas blancas y los que tenían piedrecitas blancas tenían acceso a algo, tenían un beneficio, podían ir a algo. En la escritura vemos una referencia a una piedrecita blanca en Hechos. En Hechos capítulo 26, les voy a leer la versión Biblia textual, porque ahí aparece textual, mientras que la Reina Valera lo traduce. Dice, Pablo dice, en efecto hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, dice Pablo, hablando
su testimonio de cómo lo hacía antes. Dice, sino que deposité la piedrecita en contra cuando los mataban. Es decir, aparentemente ocupaban esto de las piedrecitas para hacer una especie de votación. En vez de anotar en un papelito, había una votación y en este caso decían, matamos a tal persona, y se colocaban las piedrecitas y se contaban y la mayoría ganaba. En este caso Pablo dice, yo voté y yo coloqué la piedrecita para que mataran a esos creyentes. Por tanto, en este caso, la piedrecita habla de un privilegio a voto, a voz y a voto. Y no sabemos bien específicamente de qué privilegio nos está hablando acá, pero algún privilegio es. Ya sea el privilegio de poder entrar a la ciudad celestial, ya sea un privilegio de voto en el reinado de Cristo, es algún privilegio realmente que aún no entendemos bien, pero es un privilegio personal. Y aquí viene lo que dice, y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Miren qué precioso. Una piedrecita donde está tu nombre. Un nombre que está ahí esculpido en la roca. Ustedes saben que lo que está esculpido en la roca no puede ser cambiado. Permanece así eternamente. ¿Cierto? Por eso la ley se escribió en tabla de piedra. Permanece eternamente. Entonces dice, tu nombre va a estar ahí. Pero no es tu nombre actual. Tú vas a tener un nombre nuevo ante el Señor. Porque en este mundo caído nosotros recibimos nombres por moda, o lo que se le ocurrió a nuestros papás, o incluso recibimos sobrenombres simplemente por características externas, que el pelado, que el chico, que el guatón, y la verdad es que cuando lleguemos al reino de los cielos, el Señor, una de las promesas que tiene, y que ya las vemos en el Antiguo Testamento, porque también salen ahí en Isaías, dice, yo te voy a dar un nombre nuevo. ¿Y qué importancia tiene eso? Es que el nombre habla de la esencia de la persona. Los nombres en la Biblia son muy importantes y por eso Dios mismo se fue dando a conocer dando nombres suyos. Cuando Él dijo, yo soy un Dios misericordioso, yo soy un Dios celoso, y empieza a hablar de estos nombres de El Shaddai, el autosuficiente, y estos nombres hablan de su esencia. En el Antiguo Testamento vemos esto, como los nombres de los distintos personajes, como Abraham que cambia a Abraham, ¿no es cierto? Jacob que cambia a Israel. Estos nombres hablaban de la esencia de la persona. Cuando tú llegas al cielo, el Señor te va a decir tu esencia. Eso que tal vez en este mundo estaba aún oculto, no estaba plenamente claro, el Señor dice, si tú vences, si tú vives en santidad, si tú eres un testigo fiel, si tú no transas con doctrinas, ¿no es cierto?, de inmoralidad, que transan con pecado, sino que tú mantienes tu santidad y perseveras y llega al fin, yo te voy a decir tu esencia. Yo te voy a decir para qué fuiste creado. Yo te voy a decir realmente quién eres verdaderamente en mí. El Señor llama a todo un pueblo, a todos sus hijos, pero es tan personal su amor, es tan íntimo, que Él te va a decir un nombre que nadie más va a conocer. Solo tú. Dice un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Tan personal, tan íntima va a ser la relación entre tú y el Señor, que Él te va a tener un nombre que solo tú conoces. ¡Qué precioso! Queridos, ¿cómo en agradecimiento a tan grande promesa, cómo no vamos a perseverar en santidad, queridos? Dejemos el pecado. No dejemos de orar. No dejemos de leer la palabra. No dejemos de perseverar en adoración y en las disciplinas espirituales y en el ayuno. Dejemos a un lado el mundo. ¿Qué importan las series? ¿Qué importa todo lo que el mundo ofrece? Y las comodidades y el amor al dinero y dan lo mismo lo que ofrece el mundo. Queridos, no amemos al mundo. No podemos amar al mundo y amar a Dios. No se puede. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Por tanto, el Señor dice, arrepiéntete. Y ese arrepentimiento debemos tomarlo en serio. ¿Es por temor? Sí, es por temor. Pero también por agradecimiento, queridos. Es porque el Señor se ha entregado a sí mismo. Él es el maná escondido que se entrega a ti. Él tiene una piedrecita blanca para ti. Una piedrecita blanca que denota privilegios únicos, especiales para ti, con un nombre especial para ti. Queridos, prosigamos a la meta.
prosigamos a la meta. Si en este mundo los deportistas luchan por una corona perecedera, nosotros por una imperecedera. Oremos. Padre Santo, cuán preciosos son tus designios para con tus hijos. No los podemos enumerar. Son tan bonitos los regalos que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a la luz de esa gran revelación vivir en santidad. Señor, ayúdanos a ser testigos fieles hasta la muerte y no transar con doctrina de sincretismo, de adoración mezclada, de idolatría, que permiten la entrada de ciertos pecados a nuestra vida. Señor, no queremos transar con pecado. Muchas veces nos volvemos laxos y en esta laxitud empezamos a transar con pecado, justificando, Señor, en otras cosas buenas que hemos hecho. Señor, tú eres santo y por eso ante ti nos arrepentimos hoy día por nuestras idolatrías, Señor. Por esas pequeñas grietas que hemos permitido sabiendo que están mal. Porque tu Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Sabemos que están mal, pero las hemos permitido. Y hay cosas que aún no hemos pagado, deudas que no hemos pagado. Y teniendo dinero no hemos devuelto lo que debemos devolver. Y teniendo algo prestado no hemos devuelto lo que nos prestaron. Y tantas cosas que están ahí siempre, continuamente. Señor, perdónanos. Queremos vivir en santidad como tú eres santo. Capacítanos, Señor, llénanos de ti y gracias por los privilegios tan grandes, las recompensas tan grandes que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos. En el nombre de Jesús.